Buenos días, hoy tenemos a Serik Bokari, que es un herpetólogo y estoy segura de que nos va a contar cosas muy interesantes. Buenos días. Buenos días. Primero, pues la típica pregunta, ¿cómo empezaste con todo el tema de la herpetología, las serpientes y todo esto? Pues lo de las serpientes, la herpetología en general, empezó, a ver, no tan chiquito como mucha gente que conozco, que ya empezaban a manosear serpientes cuando tenían 5 años y ya desde entonces les gustaban las serpientes. Mi, mi interés por la herpetología fue un poco más tarde, pero sí me gustaban los animales en general, desde que yo recuerdo, desde muy pequeño. Pero lo de la herpetología más bien era en plan llegando al final de bachillerato. Ya tenía que entrar en pensar en qué carrera hacer más. O sea, siempre había que hacer biología, luego zoología, pero ya estaba pensando ya en qué especialización tendría que Sí. hacer. Eh, entonces, un sueño mío es hacer un descubrimiento de alguna especie nueva de animales o algún comportamiento nuevo de animal. Mi animal favorito es el lobo, pero el lobo no es que haya, o sea, a lo mejor de algún comportamiento se podría descubrir nuevo, pero es muy poco probable. Se sabe mucho sobre los lobos ya, y una especie nueva, pues, es menos probable todavía. Entonces estaban mirando qué grupo de animales eh, aún había muchas posibilidades de aprender cosas nuevas, de descubrir cosas nuevas. Empecé con los invertebrados y esto en mi segundo de bachillerato, o sea, aún no había terminado el colegio. Pero empecé con los invertebrados y dije, bueno, o sea, empecé a leer sobre ellos y no me importan, o sea, cuidaría a una tarántula como si fuese mi hijo, pero no es que no quería hacer una carrera de ellos, no quería centrarme en ellos como carrera. Luego fui al siguiente grupo, bastante, de los que aún había posibilidad de descubrir algo, que fueron los peces en el fondo marino. O sea, básicamente todo lo que sea marino queda bastante por descubrir. O sea, Mucho. se conoce muy poco sobre lo que pasa ahí abajo. Pero no me atraían tanto, excepto los tiburones, pues no me fascinaban tanto estos animales. Los tiburones y las morenas, pues es otra historia. Pero bueno, esto sería muy especialización. Tendría que estudiar primero los peces en general, que si no los encuentro tan fascinante, pues no voy a tener tanta motivación. Así que fui al siguiente grupo, que fueron los reptiles y los anfibios, la herpetología, y también, pues, metió un poco de mano que fuese un fan de Parque Jurásico. Y obviamente los dinosaurios, pues ya sabemos que vienen que las aves son los descendientes de los dinosaurios, pero ese aspecto reptiliano que tienen los dinosaurios en la película de Parque Jurásico, pues me molaban bastante. Y claro, los reptiles, pues, son eso. Y no solo eso, pero cuando empecé a leer sobre ellos y ver documentales y todo eso, vi que había mucha gente que les tenía bastante pánico. Podía entender las arañas, que tuviesen miedo a las arañas. O sea, son bastante... Las arañas ya no los manejo, pero en ese momento pues dije, pues sí, entiendo que las arañas den un poco de cosita. En ese momento también me gustaban los tiburones, pero tenía bastante respeto al mar. Ahora no, porque he sacado el curso de buceo y ahora me encanta bucear. Pero o sea, uno va creciendo de esos inquietudes que tiene. Pero antaño, ahí atrás, pues entendía la preocupación sobre una araña o un tiburón. Pero las serpientes, dije, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Por qué hay tanta fobia por las serpientes? Y según iba eh, aprendiendo más sobre ellos, leyendo más sobre ellos, pues fui descubriendo de que no son los villanos que dicen la gente que suelen poner, que suelen ser. Entonces empezó a ser como una pasión, una misión mía, eh, enseñar a la gente qué es una serpiente de verdad, contarles lo que es una serpiente de verdad.
y no lo que ponen en las películas de Anaconda y serpientes en el avión y todo eso. Aunque me gustaban las películas, me parecían bastante entretenidas, pero no son lo que dicen que son de las serpientes. Eh, y entonces, pues a raíz de eso, pues me metí en lo que es el mundo de los reptiles y el mundo de... Al principio empezó con trabajando en zoológicos, en centros de, de cría de reptiles para cautividad, en tiendas especializadas en reptiles, para luego ya meterme en lo que es la carrera más científica en la universidad. Ahí empecé con zoología en general, pero luego me especialicé en la herpetología. Y más o menos hice como un balance entre reptiles en cautividad, trabajando con ellos en cautividad, y luego con la universidad y la carrera, pues trabajando con ellos en libertad, haciendo estudios de investigación y conservación y tal. Y entonces pude tocar un poquito de todo. Y todos los días aprendo algo nuevo y nunca se me ha bajado la pasión por la herpetología. ¿Y qué opinas? Ya es un poco más polémico, pero sobre los animales de cautividad, ¿qué opinión tienes? O sea, ¿Qué hablando opino? más sobre, sí, sobre las serpientes, porque siempre está el típico niño que cuando va a la sección de serpientes empieza a darle golpecitos al cristal en plan de muévete, muévete. Sí, a ver, yo en este último trabajo que he tenido ahora mismo ha sido en un zoológico y la verdad es que no entiendo esa necesidad de golpear los cristales para que se muevan los animales y todo eso. No solo las serpientes, sobre todo las serpientes como tienen vitrina, pues es más propenso ver cómo la gente golpea los cristales. Entiendo a los niños porque es la curiosidad, los niños no entienden, pero los adultos es como en plan, oiga, llame y la serpiente que va a decir, ¿sabes? Dígamelo, ¿sabes? Pues no va a decir eso. Eso es estresante para los animales que no entienden para qué estamos haciendo. Nosotros nos hemos criado de que cuando llaman a la puerta, pues quiere decir que que quieren nuestra atención. Pero en los animales, pues no entienden así. Eh, a ver, en cautividad, si tienen los animales bien hechos, bien, o sea, las instalaciones bien, donde se vela por el bienestar de los animales, tanto en la salud como no solo en la salud y que esté bien alimentado y que esté bien de salud, sino también de comportamiento, que tenga un poquito de enriquecimiento medioambiental y todo eso, incluso los reptiles necesitan, no tanto como un mamífero o un ave, que tienen un proceso de comportamiento, de interaccionar con su entorno un poco más complejos, pero algo simple como poner hojarasca en la Sí. instalación de la serpiente, pues a las serpientes, tener el sistema, el sentido olfativo más desarrollado que de todos sus sentidos, pues oler algo nuevo en las hojarascas, pues para ellos es como una novedad. Y eso ya les mola. En otros reptiles que son un poco más complejos que la serpiente, pues en un varanos, por ejemplo, en los lagartos, que son bastante inteligentes relativamente, pues les puedes esconder la comida y acabarán encontrándoselo y eso les genera bastante eh, enriquecimiento. Entonces, mientras que se cubran todos esos requisitos, yo no tengo ningún problema con los zoológicos, también, o sea, con animales en cautividad. También, sobre todo, si están ahí por la educación más que el dinero. Hoy en día es muy difícil ver eso. O sea, hay muy pocos zoológicos que velan por que ponen el dinero secundario, ¿sabes? La ganancia Ya. secundaria. Pero eso a mí no me gusta. Pero hay zoológicos que sí ponen más el bienestar de los animales y no ponen tanta importancia al dinero como encima de la educación y la conservación de los animales. Eh, y ya, pues lo otro es un poquito, no se puede controlar tanto, pero lo que digo, lo de antes, de golpear los cristales y un poquito el respeto del público hacia los animales, pues es más difícil de controlar, pero se puede ir conciencia sobre ello. A ver, acaba siendo de que tener un animal en cautividad, pues su vida está en tus manos, básicamente. Entonces está en tus manos. Si fuese en libertad, pues el animal está libre para hacer lo que le da la gana. O Ya. sea, está a sus anchas y está, eh,
bajo su propio riesgo, ¿qué va a hacer? ¿Sabes? Si él comete un error o no. En cambio, en cautividad, pues el animal poco control tiene de su entorno. Entonces es más bien tú que tienes que poner ese control y que asegúrate de que el animal tenga todo lo necesario lo más, en lo posible. O sea, no vas a poner una jungla entera en tu casa, pero en lo posible, pues que tenga un poquito lo parecido a lo que tendrían en libertad. Sí. Ya cambiando un poco de tema, sé que por ahí tienes una historia interesante con las serpientes. A ver si nos la podías contar. A todo el mundo, a todo el mundo le gusta escuchar esa historia. Hombre, Eh, eh, a ver, yo encantado, me río, o sea, es- cuando pasó daba miedo. Ahora me río de ello y lo cuento cuando voy con los colegas, si me preguntan por ello, lo cuento cuando voy con los colegas a tomar una cerveza. Pero, pues, una de las excursiones que hice cuando estaba estudiando la carrera, hacía bastantes viajes tanto para proyectos de conservación como proyectos de investigación. Y siempre que hacía proyectos de investigación y conservación, metía un poquito de educación, que es lo que es mi pasión, básicamente. Ahí he rimado bastante. Pero bueno, eh, que es concienciar a las personas sobre estos animales. Entonces, a mí eso es lo que me empuja más que la investigación y la conservación, es la educación y concienciación. Eh, entonces, en uno de estos viajes que hice, he ido a Guatemala, he ido a Marruecos, he ido a Costa Rica, Sudáfrica, Australia, y en este que tocó fue Tailandia. Ahí recibí una mordedura de serpiente venenosa. No es que fuese una serpiente venenosa en un zoo, que es un sitio controlado. Eh, entonces, en un sitio controlado, una mordedura de serpiente venenosa es arriesgado, preocupante, pero tienes el hospital más cerca, tienes los antivenenos más cerca y todo eso está más controlado, entonces tienes más posibilidades de que salga todo bien. En cambio, cuando estás en medio de la nada, en medio de la jungla, como me pasa a mí, pues ahí tienes es bastante más preocupante. Eh, Fue una mordedura de una coral asiática. No es como las corales americanas, que son las que tienen las bandas, la mayoría de ellas tienen bandas de tres colores, rojo, amarillo y negro. Hay mucha variedad en la especie, sobre todo las de Sudamérica, que pueden tener ninguna banda, pueden tener dos bandas, dos colores en vez de tres. Los de Norteamérica son los más conocidos, son las que tienen rojo, amarillo y negro. Pero las corales asiáticas no tienen esas bandas ni esos patrones de colores, pero se les conoce bastante por levantar la cola y enseñar la zona ventral, la parte de abajo, las mm, escamas de abajo, que son de un color más brillante que el resto del cuerpo. Pueden ser bastante rojizos, esas escamas ventrales. Entonces me morí una de esas. ¿Cómo pasó? Pues en Tailandia fui ahí a hacer una investigación de la ecología de la cobra real, la Ophiophagus hana. Más que nada estábamos estudiando cómo vivía y nos eh, poníamos más énfasis en cuánto se movía por su territorio, la serpiente. Por dónde se movía y cuánto se movía. Eh, entonces lo que hacíamos era capturar serpientes salvajes de cobras reales, la mayoría de ellas con rescates de que nos llamaban gente de poblado, de campo de agricultura, de que se le había colado una cobra real en su casa. Entonces íbamos ahí a sacarla de la casa y esas serpientes, pues bajo una cirugía muy simple y muy básica en mitad de la estación biológica, en mitad de la jungla del Parque Nacional, le metíamos un chip, un transmisor por el cuerpo muy pequeños, una cosa así. Y luego, después de que se recuperase bien de la anestesia general que le metíamos, la soltábamos lejos de la civilización, pero no muy lejos. O sea, queríamos mantener un poquito, respetar un poquito la su distancia donde zona, nos creo. encontramos para no, que no la fastidiemos tanto que de repente diga, me he perdido, ¿dónde estoy? Entonces, eh, pero lejos de la civilización. Eh,
Y luego, pues con radiotransmisor, con una antena y con el radiotransmisor al oído, seguíamos los pitidos de pip, pip, del transmisor que está dentro del cuerpo de la serpiente. Hacíamos 4 seguimientos al día, con un intervalo de 4 horas cada seguimiento. O sea, contábamos 4 horas desde el momento en que terminamos de tomar los datos. O sea, lo que hacíamos era buscar a la serpiente. Una vez que buscábamos, nos manteníamos a... ¿Cuánto era? 300 metros, creo que era, de la serpiente. Y porque, o sea, básicamente no... Nuestro interés no era ver la serpiente, porque verle, pues a lo mejor hacíamos... nosotros influíamos en algún comportamiento suyo y no queríamos hacer eso. Queríamos que fuera todo natural, sin que nosotros nos pusiésemos por medio. Entonces nos manteníamos a 300 metros. Más o menos se calcula por la frecuencia del pitido y el volumen cómo de cerca estás del animal. Sí. Entonces, una vez se calcula eso. Entonces, hacíamos una triangulación de dónde estaría la serpiente y luego una vez que se haya hecho, que hayamos marcado el sitio más o menos con un margen de 5 metros de la serpiente, pues anotábamos dónde estaba la serpiente, qué hacía, qué tiempo hacía, qué humedad, qué temperatura y otras cosas. Nos anotábamos todo en un dato en una aplicación en el móvil. Luego, una vez que terminemos eso, marcamos en el GPS que llevamos encima dónde está la serpiente y nos íbamos de vuelta a la estación. Descansábamos, hacíamos otras cosas, como en el ordenador meter los datos que hemos recopilado y hacer lo que se entienda mejor todo el mundo. Buscábamos otros animales, íbamos a dar un paseo por la jungla, a ver qué otros bichos encontrábamos por allí y tal. Pero luego, 4 horas después de eso, habría que ir hacia la siguiente. ¿Qué pasa? Vas al último localización de la serpiente y a lo mejor la serpiente no se ha movido. Entonces, en anotar todo tardas 15 minutos, no mucho más. Pero también puede pasar de que la serpiente se ha movido. Y una cobra real se mueve bastante. O sea, se mueve, yo estoy hablando de 5 kilómetros. O sea, una cobra normal que tenían ahí, la cobra de monóculo, la cobra escupidora, otras 2 especies de cobras que había ahí, se movían no mucho más de 1 kilómetro cuando se movían. Lo único es que se movían con más frecuencia, porque teníamos, en esta estación biológica había varios equipos. Teníamos el nuestro, que era la cobra real, otra de las cobras normales, otra de la tortuga terrestre, otra de monos, otra de murciélagos, entonces había un poquito de todo ahí. Entonces nos estábamos comparando un poquito y decían ellos que se movían con más frecuencia, pero no mucho más de 1 kilómetro. Con serpientes más pequeñas, entonces tiene sentido. Pero una cobra real adulta no se movía con tanta frecuencia, pero cuando se movía bastante. Y era un rollo porque estábamos en medio no solo en medio de un bosque tropical, sino estábamos entre montañas, en valles y tal, entonces rebotaba bastante. Los que habéis trabajado con radiotelemetría o sois cetreros, pues entenderéis bastante lo que son los botes de frecuencia. Entonces, a lo mejor estaban bajo en el valle y me llegaba el sonido de la derecha. Me subo por esta montaña, pero no, está al otro lado. Me bajo otra vez, me voy para arriba. No, en realidad estaba en lo correcto antes, está al otro lado, pues bajo otra vez. Al final, un rollo patetero y tener que abrirte caminos por lianas, zarzas, cruzar ríos, escalar rocas, me cayó un par de veces. Menos mal que me he caído en la mochila y la mochila tenía como mi chaqueta envuelto en ello para acolchonarme un poquito la espalda, que si no, una hostia bastante guapa me pega en algún momento. Que si no es la serpiente lo que te mata es otra cosa, ¿eh? Me abrí la rodilla con machete, o sea, pegando machetazo, abriéndome camino, para que fuera fluido, pues siempre hacíamos en plan de cortar hacia la izquierda cuando la pierna izquierda está para atrás, en ese movimiento. Y luego cortar hacia la derecha cuando la pierna derecha está atrás. Y entonces puedes abrir camino así fluidamente y que no se te escape el animal, ¿sabes? Y después, cuanto menos tiempo pierdas, mejor. Pues en una de esas, pues no calculé bien las piernas y el brazo y al final me abrí las rodillas a mitad de la jungla. Qué dolor. Pero bueno, no fue tan profundo, pero fue un corte profundo, pero no tanto como os imagináis.
pero bueno, con un trozo de papel que me llevaba por si acaso sudaba mucho, me entraba mocos o lo que sea, menos mal que estaba limpio, envolví la pierna y con unas lianas me até el este y tal, hasta que volviese a la moto. Pero bueno, lo que dice, si no te mata la serpiente, te matan otras cosas. Eh, entonces, ¿por qué el tiempo apremia? Bueno, es mejor hacer las cosas bien, pero cuanto menos tiempo pierdes, menos tardas en buscar a la serpiente, porque si la serpiente se ha movido, lo que dije antes, si no se ha movido, tardas 15 minutos. Pues si se ha movido, igual tardas 3 a 6 horas. Y el equipo, el proyecto, ha puesto como regla de que cada investigador que vaya allá afuera a rastrear una serpiente no puede estar más de 6 horas buscando a la serpiente. Si está más de 6 horas y la serpiente aún no se ha encontrado, se releva contra. Entonces, pues estas 6 horas, eso ya eso Ya es es. bastante. Entonces, es un palizón. ¿Qué pasa? Que se cuentan 4 horas, 4 veces al día, con un intervalo de 4 horas, desde el momento en que has encontrado a la serpiente. Entonces, empiezas a las 6, a las 6 ya tienes que estar donde está la última vez que se encontró la serpiente. Entonces nos despertábamos a las 5 de la mañana para estar en el punto más o menos sobre las 6. Luego, si encuentras la serpiente, a las 6:15 acabas. Genial, vuelves a la estación. En 4 horas después, 7, 8, 9, 10, a las 10:15, la siguiente búsqueda. Y así 4 veces. Eh, a las 6 llegas y no encuentras la serpiente hasta las 10, pues 10 llegas de vuelta a la estación, 11, 12, 13, 14, a las 2 te tienes que volver a buscar la serpiente, pero claro, la cuarta y la última se va metiendo ya más en la noche. Ya. Y no sé tú, pero yo buscar una serpiente, una cobardea, que ya pues si la serpiente es bastante venenosa y bastante jodida, eh, en mitad de la noche, en una selva donde hay tigres y osos, no mola mucho. No Que apetece. alguna vez lo he tenido que hacer, pero... Y algún encuentro he tenido con un tigre. No viéndolo, pero escuchando el gruñido de amenaza que estaban ahí. Qué mal rollo, por Entonces, favor. menos mal que éramos dos en ese momento, porque cuando la serpiente está en un sitio cerca de la estación, vamos una persona por serpiente. Pero cuando está lejos, por si acaso pasa algo a uno de nosotros, pues vamos dos. Pues una de estas era lejos y era un sitio de tigres, entonces menos mal que éramos dos y estábamos cubriéndonos las espaldas, Menos mal, porque un tío... volviendo, caminando lateralmente a la moto, ¿sabes? Entonces, cuando empiezas en el primer mes, vas con un veterano para que te enseñe cómo maniobrarte, con las herramientas, cómo manejar la aplicación, el GPS, cómo hacer la triangulación bien, cómo montar en la moto, cómo hacer todo. Luego, después del mes, para las serpientes cercanas, como dije antes, se espera que vayas tú solo. Cuando las serpientes están lejos, pues dos. Pero para los más cercanos, pues uno. Entonces, esto, volviendo a la mordedura, ¿cuándo pasó? Esto pasó después del primer mes. O sea, empecé en septiembre, más o menos a mediados de octubre, es cuando pasó esto, principio de octubre. Entonces, como aún estaba manejándome un poquito con el tiempo, y al no conocer tan bien la selva, pues no me hacía mucha gracia estar solo por la noche en algún lado. Entonces, iba con bastante prisa. Entonces, no la primera salida, fue durante la segunda salida, sobre las 10 por ahí, las 9:10, y quería ir cuanto antes posible para buscar el animal porque no quiero llevarme la sorpresa, voy tranquilamente y de repente se ha ido. Entonces, ya ponerme a buscar. Entonces, quiero ir cuanto más antes posible para no perder mucho tiempo. ¿Qué pasa? Que me dio el apretón de ir al baño, entonces dije, bueno, pues voy al baño rápido y luego me voy para allá. Eh, Cuando vas a mitad de la jungla, ya sea de vacaciones o ya que sea a una investigación o lo que sea, una expedición de lo que sea, siempre hay que mirar en todos los lados, por si acaso se ha colado algún bicho, en tus zapatos, en la sábana de la cama, en la toalla colgando en el baño, debajo del asiento de retrete, detrás de los retretes, todos lados. Y esto es lo que iba haciendo en otros viajes que hice, Guatemala, Costa Rica, Marruecos, Australia, hice todo eso. Como mucho encontré algún geco o un escorpión, una araña. Sí, hay.
debajo de la almohada había un escorpión en Guatemala, por ejemplo. Entonces, son estas cosas que tienes que saber. Lo iba haciendo en Tailandia, en este viaje lo iba haciendo durante el primer mes, pero nunca pasó nada. No encontré ni escorpión, ni araña, ni gecko, ni nada. Entonces dije, no por eso que no que dejaría de hacer eso, pero a lo mejor bajé un poco la guardia. Y con las prisas, pues no me puse a buscar en todos lados del baño a ver si estaba solo o estaba acompañado. Entonces, sí, me senté de retrete, no empecé a hacer nada, pero me di la vuelta para coger el rollo del papel para tenerlo más controlado, para tener con las prisas, pues intentar hacer las cosas con prisa. Se me cayó el rollo de papel y casualmente se fue rodando detrás del retrete. En vez de mirar, si hubiese mirado antes, pues hubiese visto, no hubiese pasado eso, pero me hice, o sea, eh, di la vuelta al brazo, o sea, intenté inclinarme para atrás para intentar coger el papel sin levantarme ni mirar atrás ni nada, y ahí sentí el mordisco en el dedo anular. Uf. Sentí un mordisco, levanté la mano y tenía la serpiente colgado del dedo, una serpiente pequeñita. Hice así con una sacudida de la mano y se cayó al suelo. Las serpientes, ya, como sabéis algunos, se mueven mediante los músculos de las camas ventrales. Entonces, si no tienen una superficie donde agarrarse, un suelo normal, resbalan bastante. Entonces, en un suelo liso como los azulejos del baño, esta serpiente resbala bastante. Pero claro, después de soltarla, que cayese al suelo y empezase a moverse con frenesí sin avanzar ni nada, me quedé ahí mirándolo en plan, joder, me ha mordido una serpiente que de las 175 especies que hay en este país, eh, esta gran mayoría son venenosas y no sé cuál me ha mordido esta, ¿es venenosa? ¿No es venenosa? Eh, Me ha mordido una serpiente, mucha gente me dice, pero ¿tú cómo puedes estar tan calma analizando qué especie es cuando te ha mordido la serpiente? Y digo, pues, hombre, pues no sé, la verdad es que lo primero que hice es estar ahí de pie intentando adivinar qué serpiente era. Digo, joder, y es que encima estaba levantando la cola, haciendo lo que conté antes de la coral. Y estaba levantando la cola, enseñando la parte de abajo rojo, y dije, yo conocía esto, y dije, mierda, va a ser una coral asiática, súper venenosa, game over. Eh, las corales se han infamado de ser muy venenosos y en muchas especies son venenosas. Conocemos muy bien a las americanas y sabemos que muchas de ellas son de alta peligrosidad. El veneno de una serpiente no es blanco y negro, no es o muy venenoso o poco venenoso, depende del cuerpo de cada uno. Si eres muy sensible a las proteínas y las enzimas del veneno, pues la reacción de tu cuerpo puede ser más severo que alguien que es a lo mejor más resistente. Entonces, a mí me puede morder una cascabel y tengo 15 minutos antes de empezar a tener síntomas severos, te puede morder a ti y tienes una hora. Entonces, Ya. depende de cada persona. Pero eh, no quita la peligrosidad de una mordedura de una serpiente. Entonces, una serpiente que tiene bastante peligrosidad en su veneno, pues sea resistente o no, deberías ir a un centro médico con urgencia, por si acaso. Entonces, las corales son así. Las asiáticas, ¿qué pasa? No se conocían tan bien, no se conocen tan bien. Las americanas se conocen bastante, porque en América todo el mundo tiene que saber todo. Entonces, pero en Tailandia, por poco el acceso, porque no hay tanto alarma ahí con las corales, no hay tanta mordedura, no se conocen tan bien a estas serpientes, a ese género Calliope. Hay algunas especies que ahora se están descubriendo que hay algunas especies de este género que son las serpientes con las glándulas venenosas más largas de las serpientes. Pueden llegar al primer tercio del cuerpo. O sea, no solo están aquí, sino bastante para Sí, abajo. que no es de ningún juego. Entonces, mordeduras también registradas no hay muchas. Había un registro de una mordedura de una coral asiática, la vibrigata, que es la roja, cabeza roja, cuerpo azul, muy bonito. Es una misión mía encontrar esa cuando vaya a Indonesia ahora. Eh, pero una mordedura suya a un hombre de unos 40 años lo pasó muy mal, tuvo síntomas bastante severos, vómitos, malestar, dolores de articulaciones, problemas respiratorios, dolores en la diafragma, pero
sobrevivió. En cambio, luego había otra especie, Calliophis intestinalis, que es más marroncita. Esa es la que tiene las glándulas bastante largas, es una de las que tiene las glándulas bastante largas. Mordió a una niña de 6 años y la niña falleció. Entonces, al tener esos dos como casos de mordedura de serpientes y no eran muy buenas, pues cuando me mordió esta coral, ya era en plan, joder, no sé qué hago ahora. Pero luego, mientras estaba viendo a la serpiente resbalarse por el suelo, me acordé que había otra serpiente, otro género de serpiente inofensivo, que hacían lo mismo, levantar la cola y girar la ventral, más, no tan llamativo como la coral verdadera, pero hacían lo mismo. Y dije, pues se llama Kukri, la serpiente, una oligoron. Y dije, pues a lo mejor es esa. Pero luego, mientras la estaba mirando, y ya me había mordido, ya han pasado 5 minutos, estaba mirando a la serpiente y dije, no parece una coral, una Kukri que haya visto, va a ser una coral mierda, me cago en. Entonces cogí, había un tupper con una pastilla de jabón, eché la pastilla de jabón y había un rollo de papel vacío, entonces aplané el cartón y empujé a la serpiente dentro del tupper y lo cerré. Y me lo llevé a mi supervisor. Y digo, Max, me he encontrado esta serpiente en el baño. ¿Me podrías confirmar qué serpiente es? Y lo abre y dice, hostia, Seri, es una coral. Llevo aquí 2 años y no he visto uno todavía. Y yo digo, y él con toda la ilusión en el mundo. Y a mí también me hubiese dado ilusión en otras circunstancias, pero bueno. Eh, y dije, ya con los pelos de punta en el cogote, diciendo, pero seguro que no es una kukri, es una coral. Y dice, sí, sí, no, mira, cómo levanta la cola, los patrones que tienes, y definitivamente es una coral. En los 2 años que llevo aquí no he visto ninguna de esta especie. Y yo como, me ha morido. Y dice, y perdón por la palabra, pero dice, su palabra es literalmente, ¿estás de puta coña? Y digo, no. Y le enseñé el dedo y ya tenía el dedo anular como una morcilla. Entonces no tenía que decir, te lo juro. O sea, ya vieron el dedo y empezaron a dar más. Ahora, aquí es donde pasa la cosa interesante. No solo fui el primer caso de una mordedura en esa estación biológica, pero tienen un protocolo de qué hacer si pasa una mordedura de serpiente venenosa, pero nunca han tenido que actuar sobre ello. Así que todo el mundo, los trabajadores tailandeses que trabajaban en la estación, pues ya todo el mundo entrando en pánico y tal. Y no solo eso, sino también soy el primer registro de una serpiente de esta especie, una mordedura de esta especie. Entonces, eh, los únicos como en plan de información que tenía sobre esta, para tener un poquito de idea de qué esperar, eran los 2 casos que mencioné antes. De esta especie no hay ninguna. Entonces, eso es lo que daba miedo, porque, a ver, si me moriese una cascabel diamantina, ya moriría mucha gente, entonces hay muchos registros, hay muchos casos, entonces es muy jodido la mordedura, pero al menos más o menos puedo tener una idea de lo que esperar. Cada cuerpo, cada persona es distinto, entonces a lo mejor tu duración sea un poco distinto a los demás, pero teniendo tantas mordeduras, pues parecido a alguno va a ser. En este caso era más miedo porque al ser su primer... Habrá morido a otra gente de esta especie, pero no había ningún reporte sobre ello. Entonces, daba miedo eso de que no sabías qué esperar. Si en el siguiente minuto me va a dar me voy a desmayar o qué va a pasar. Pero aún así, estuve bastante tranquilo porque conocía qué hacer teóricamente cuando te muere una serpiente venenosa. Entonces, tranquilizarme, me senté y ya todo el mundo empezó a moverse. Mi supervisor fue a llamar un coche que viniese a buscarme en mitad de la jungla para llevarme al hospital más cercano, que estaba como 45 minutos en coche, que pudiese tratar una mordida de serpiente venenosa. No vale con cualquier clínica. Y luego los otros compañeros pues, me iban preparando la mochila con cosas que necesitaría en el hospital, porque a saber cuánto tiempo voy a estar. Entonces me preguntaban y dije, pues, un calzoncillo limpio, el cargador de móvil y el libro que estaba leyendo. Y de momento eso no sé qué más necesitaría, pero de momento eso con eso me vale. Esto me preparan en la mochila y tal. Y luego cuando vino la serpiente lo metimos en un tupper y nos la llevamos con nosotros viva, porque obviamente está en un país donde el inglés
español sobre todo, pero el inglés no predomina. Entonces siempre puede haber alguna información importante que se pierda en la traducción. Mm. Entonces fuimos mi supervisor, yo, una trabajadora de la estación biológica que hablaba tanto inglés como tailandés, entonces podía hacer un poquito de intérprete, y el conductor. Bueno, íbamos los cuatro en el coche. Y al hospital guiamos. En el camino al hospital, pues ya empecé a sentir las síntomas típicas de neurotóxico, entonces sabía que era una serpiente neurotóxica. Las corales lo suelen ser, todos los lápidos, pero eso lo confirmaba. Entonces, síntomas de entumecimiento en el ojo, porque el veneno de los síntomas de neurotóxico siempre van a empezar de cabeza para abajo. ¿No? Entonces ya, o sea, en el sitio mordido, ahí tienen los síntomas más inmediatos. La inflamación, dolor de articulación al doblar el dedo, pero lo que es lo típico neurotóxico, que es básicamente la destrucción de las células nerviosas, pues lo sientes sobre todo en la cara y luego va bajando al cuerpo. Entonces estaba sintiendo ya el entumecimiento en los párpados, debajo de los ojos, me costaba tragar y respirar un poquito, respirar podía, pero me costaba tragar saliva. Entonces no tanto como me estaba babeando, pero me estaba costando un poquito más de esfuerzo de tragar la saliva. Y en ese momento pues ya pensé, pues mira, si me muero, si es game over, pues que sea así. Porque al principio mucha gente pues dice, hostia, pues no tenías miedo de morir y tal. Digo, a ver, no quiero morir, pero cuando tiene que pasar, si pasa, pues pasa. Estoy con esa mentalidad. Y en Mm. ese momento pues estaba pensando en eso, de que game over, pero eh, no me arrepentía de nada porque ya había hecho todo, estaba contento con lo que había hecho. He viajado, he visto junglas, he visto animales y todo eso. En ese punto no me arrepentía de nada. Entonces, si tuviera que pasar, pasa. Llego al hospital, me meten bajo observación. Menos mal que trajimos la serpiente porque podían ver qué serpiente era y no meterme un antiveneno de otra serpiente, que esto también me podía matar. Entonces, porque si es básicamente el veneno el antiveneno también es bastante fuerte, bastante duro para el cuerpo. Entonces, si es sensible al antiveneno y no tienes cuidado, te puede matar eso también. O sea, si el veneno de las serpientes es parecido, sí que podría usarse un antiveneno, ¿no? Por ejemplo, en las víboras de aquí de España se usa un mismo antiveneno para todas. Realmente podría servir, no tendría la misma efectividad un veneno polivalente, antiveneno polivalente que engloba un grupo entero de serpientes y no es monovalente específico para una especie. Eh, Podría servir, pues, por ejemplo, digamos, antiveneno para las serpientes norteafricanas, como son bastante parecidas a las mediterráneas, entonces se podría servir. En este caso, pero no tiene misma efectividad que uno específicamente para la serpiente, aunque sea polivalente, pero para el género, o sea, los tres especies en España, eh, va a ser más efectivo que un polivalente que también engloba las serpientes africanas, norteafricanas. Entonces, en este caso, como para esta coral, para las caliopsis en general, no hay antiveneno. O sea, no hay ni un polivalente para las corales en general de Asia. Pero sí usaron uno con el hombre que sobrevivió, de 40 años, usaron un antiveneno de una cobra escupidora en Taiwán, una Sputafix. Entonces, con eso ayudó a recuperarlo. Entonces tiene efectos positivos, pero no está probado con más casos, ¿sabes? Entonces no se Sí. sabe exactamente cómo de efectivo va a ser, si ese hombre a lo mejor tiene un cuerpo distinto al mío, a saber. Entonces, al no tener antiveneno en esta serpiente, me ofrecieron ese antiveneno. Pues ahí había que mandarlo de Taiwán para Tailandia y tal. Y como no tenía en ese momento síntomas muy severas, sí es verdad que tenía eso de entumecimiento y me costaba, pero no estaba coherente, estaba consciente, podía hablar todavía. Eh, entonces, no veía que necesitaba probar. Probar un antiveneno que a lo mejor iba a funcionar, a lo mejor no, pues lo haría en caso de que me voy a morir sí o sí.
Entonces, Sí. si el antiveneno me mata, ¿qué diferencia hay? ¿Sabes? Entonces, eh, en ese caso. Pero como aún estaba en plan de que no tengo síntomas severas y a lo mejor el cuerpo lo lucha él mismo, entonces lo puedo luchar él solo, entonces me recuperaría sin antiveneno, entonces le dije, no, de momento lo dejamos a un lado, en el caso de que lo necesite lo pediremos, de momento bajo tratamiento sintomático, en plan de me tratasen las síntomas, dolor de cabeza, eh, me tomé antihistamínico para el hinchazón que tenía, antibiótico por si acaso, pero poca cosa más. Entonces, pues, bajo eso, estuve un total de 2 días, 3 días en el hospital. Y al Uf, final, pues, cuando se me fueron las síntomas, se me fueron yendo las síntomas. Después de 1 hora de llegar al hospital, 2 horas, todo lo que es el sentir entumecimiento, la dificultad de tragar saliva y un poquito respirar, el hinchazón del dedo se me ha ido bajando también durante las horas, pero como había casos de, lo que digo, no tenemos referencias, entonces como también usábamos referencias de serpientes americanas, las corales americanas, entonces había casos de que una coral americana, una Micrurus, mordió a alguien y no tuvo síntomas severos hasta 48 horas después de la mordedura. Sea, en las ya. primeras 48 horas estuvo genial, pero después de 48 horas ya empezó a tener síntomas más severos. Entonces, por si acaso, estuve en el hospital, aunque los síntomas iban bajando, estuve en el hospital bajo vigilancia 2 días, 3 días, por ahí. Entonces, tercer, cuarto día, pues ya me tenía el dedo todavía un poquito, que me dolía un poquito al doblar las articulaciones, pero ya me mandaban para casa, bueno, para la estación biológica. Y claro, les dije a mis compañeros, les dije, no me soltéis la serpiente hasta que vuelva, que quiero sacarle buenas fotos. Entonces, cuando volví, pues le sacamos buenas fotos y siguiendo la regla de no soltar las serpientes muy lejos de donde nos encontramos, no le vamos a soltar otra vez el mismo baño, a ver si nos muerde a otra persona, pero detrás del baño, mirando para la jungla, le soltamos ahí y ahí se metió. Y yo creo que eso es todo lo que tenía que contar de la mordedura de la serpiente venenosa. ¿Y has tenido alguna otra mordedura aparte de esta? Porque esta es como la más espectacular, bueno, Esta más es la espectacular entre más comillas. impresionante, porque sí me han mordido opistoglifas, las serpientes que tienen la mordedura venenosa en la pata atrás, pero nada que ver con este de aquí. O sea, es un- otra serpiente que me ha mordido un poquito más jodido, ya está. O sea, me ha Bueno, mordido culebra bastarda y tal, pero nada más. a la hora de morder la culebra bastarda, que bueno, todo el mundo piensa que las culebras no tienen veneno, que sí que tienen, lo que pasa es lo que tú has dicho, lo de que son opistoglifas, tienen como los dientes para atrás. O sea, ¿te llegó a meter veneno o por la misma mordedura no te metes? Al tener la mordedura tan atrás, o sea, los colmillos inoculadores tan atrás, no son tan propensas, o sea, una serpiente, una cobra, o sea, todos los que tienen los colmillos inoculadores frontales, como el ápiro, los vipéridos, aunque abran un poquito la boca, ya te pueden enganchar el veneno. En el caso de las opistoglifas, o sea, si te muerde con un poquito la boca, pues no te llega a lo mejor los colmillos, entonces tienen que abrir bastante la boca. Son capaces, o sea, no por eso no nos fiemos, son capaces de abrir bastante la boca y engancharse todo, pero con un mordisquito así rápido, pues igual te han enganchado una cobra o una víbora que una serpiente o pistoglifa. Una serpiente o pistoglifa te tienen que llegar a abrir bastante la boca o si le metes el dedo en la boca, pues tienen que meter bastante para que puedan llegar los colmillos traseros a morderte. Esas serpientes suelen ser bastante capaces de abrir 180 grados la boca para poder morderte bien. Sí que también te quería preguntar, porque tú por la experiencia que tienes con las serpientes, sí que sabías cómo actuar cuando te mordió la serpiente. Bueno, te quedaste así un rato pensando, pero sabes cómo actuar. No sé si podrías explicar un poco, pues para la gente, en caso de que te muerdan. En este caso, la mayoría de personas les mordería una víbora, que no es igual que en tu caso, pero así un poco explicar cómo actuar.
A ver, cuando te muerde una serpiente venenosa, lo principal es mantener la calma. Es más fácil dicho que hecho, pero, pero hay que mantener la calma porque por muchas razones, pero la principal es que cuando más en pánico entras, menos decisiones lógicas puedes tomar. Entonces, a lo mejor se te pasa algo por encima que podría haberte ayudado a evitar, a hacer más lento el proceso de envenenamiento. También cuando estás ahí alterado, pues el flujo de sangre es más rápido y el veneno va por riego sanguíneo. Entonces el flujo de sangre es más rápido de que te afecte más el cuerpo que cuando estás más tranquilo y sosegado. Con ese mismo motivo, si te pueden llevar, o sea, todos los que sean movimientos físicos, si lo pueden hacer por ti, mejor todavía. En caso de que no puedas levantarte o tienes que caminar o tienes que estar tú solo, tienes que preparar tú, hacer movimientos y todo eso tú con las manos y tal, hazlo lo más tranquilo y lentamente posible. Eh, el extremo, salvo que sea una parte por encima del hombro, que te haya mordido la cara o lo que sea, todos los extremos afectados, el brazo, la mano, la pierna, lo que sea, por debajo del nivel del corazón. Así es, también es más, ayuda bastante lo que sea más, que vaya más lento el flujo sanguíneo con el veneno. Eh, y luego una cosa que me han dicho ahí en Tailandia, que no tuve en cuenta cuando me lo dijeron, pero tiene sentido, es que cuando te muerde una serpiente venenosa en mitad de aquí en este caso en España, pues en mitad, no estamos en jungla, pero en mitad del bosque, en mitad de la montaña, donde la recepción del móvil no es que la cobertura no es que sea muy buena, no, no digas, ay, no tengo cobertura. Entonces, cada 2 por 3 te paras para mirar si tienes cobertura o no. Entonces, lo que me recomendaron es que mandase ya el mensaje de socorro a quien tengas que mandarlo, un aviso, y lo mandes. Aunque no mandase porque no hay cobertura, el móvil seguirá intentando mandarlo en el momento, hasta que llegue el momento en que tenga primer barra de cobertura. Pero no tienes que estar tú pendiente de ello. O sea, tú tienes que estar pendiente de llegar a una fuente de civilización. En este caso, pues, a mi moto. Entonces, en el caso de la jungla, pues una casa que has visto que está una granja, una casa, un albergue o tu coche, lo que sea, un sitio donde te puedan encontrar fácilmente el equipo de rescate de ambulancia. Entonces, o los amigos, quien hayas avisado. Entonces, ese mensaje se irá mandando hasta que llegues ahí. Entonces, básicamente, esos son los puntos. Luego ya, torniquete y vendaje de presión, yo dejaría todo eso en manos de los médicos capacitados para hacer eso. Pero no recomendaría torniquete para una mordedura de víbora, porque eso concentra, o sea, lo que hace un torniquete es casi parar el flujo de sangre y lo que hace es concentrar el veneno en un sitio, que sería el brazo. Digamos que te haya mordido el dedo, haces un torniquete aquí en el brazo y toda esta zona de aquí es donde está concentrado el veneno. Ahora, para el veneno de una víbora, que es bastante citotóxico, es bastante hemotóxico, es destructivo para las células y los tejidos, entonces si se concentra todo en la mano, vas a perder la mano, básicamente. Sí. Entonces, un vendaje de presión que no pare lo que es el flujo sanguíneo, pero la minora un poquito la marcha, pero el torniquete ya sería para un elápiro, para una mamba o una cobra, ahí sí que se podría. Suerte tenemos de vivir aquí en España, que por suerte las víboras no son tan peligrosas como una cobra, una mamba, porque ahí ya Mm. iría con miedo por el monte si me tengo que encontrar una cobra y Si digo, se le escapa a alguien, se le escapa a alguien, ¿sabes? bueno, eso sí, hubo un caso hace años en Madrid que no sé si fue un zoo, se escapó una cascabel y le mordió a una persona en la calle. Así que Mm. pasar puede pasar de todo. Sí que ya cambiando un poco de tema de antivenenos, mordedoras y tal, quería preguntarte, ¿cuál dirías que es tu serpiente favorita? Mi serpiente favorita, Sí,
Mm, a ver, tengo serpientes favoritas en varios géneros. Entonces, pues a ver, si tuviésemos que decir mi favorita de las víboras, por así decirlo, es la víbora de rinoceronte, la Vitis nacicornis. Mm. Es súper bonita, esos cuernos que tiene bastante curioso, tiene las escamas muy ásperas, entonces eso le da una sensación menos serpiente, ¿sabes? O sea, mola bastante. Entonces, dentro de las pitones, pues mi favorita es la típica birmana. Esa me gusta más. No, perdón, la alfombra, la de jungla, la Cheney, la pitona alfombra de Cheney. Luego la birmana. De los elápiros, mi favorita sería. No me los he encontrado todavía en persona, pero seguramente alguna coral asiática, pero de la pipirgata o flavices, la que tiene la cabeza roja y el cuerpo azul neón, ¿sabes? Y Azul son bastante brillante, preciosas. muy bonita. Y luego, pues, de las boas me gusta la anaconda verde y las culebras, más difíciles las culebras, pero las culebras, uf, ahí no tengo muchos, o sea, no tendría varios favoritos ahí. A mí personalmente me encanta la morrito de cerdo. A mí es que esas me parecen preciosas. Y unas que me parecen alucinantes son las Boomsla. Sí, la Boom Al Plan. tener más de un colmillo dices, ¿qué es esto? ¿De dónde ha salido? Boomslang es donde es lo que nos abrió los ojos en plan de que la serpiente o pictoglifas no es que tengan una picadura o una avispa. O sea, aunque tengan las colmillos aquí atrás, hay algunas especies que, no solo la Boomslang, hay otras especies que son de significancia muy alta en América. Entonces, la Pterotornis también, que es una serpiente liana africana, la Rhabdophis asiática, esa piscívora, bueno, come también rana, esa también es muy jodida. Entonces, pero o sea, simplemente por ser pictoglifas no quiere decir que sean menos venenosas que una cobra o una cascabel. La Sí, Boomslang es bastante jodida. también. Pues nada, pues muchas gracias por haber aceptado hacer esta entrevista conmigo. Que Nada, es tengas un mucha placer. suerte en Indonesia, que encuentres muchas serpientes. Seguramente verás cositas mías en Instagram cuando vaya allí, así que Eso espero. Porque ya estuve cotilleando bastante en Instagram y tal, y es que tienes fotos de animales impresionantes. Es que a mí decir, es toda ya la el hecho cámara, ¿eh? No soy de, yo. pero el hecho de encontrártelo, acercarte, sacarle foto, no sé, a mí me encanta. Porque yo, por ejemplo, soy de las que tú has mencionado antes, de que les tiene miedo a o sea, a las arañas. No es miedo, es como que me dan repelús. Mm. Aún así me convencieron en su momento para coger una tarántula, pero si las puedo mantener un poco lejos, mejor. La puedo cuidar, la puedo coger, pero si está un poquito lejos, mejor. Sí, a ver, mientras que sea así, respeto y todo eso, no pasa nada, ¿sabes? O sea, puedes tener respeto, a lo mejor un animal te puede dar más respeto, te puede intimidar más que otros animales, ahí no tengo ningún problema, o sea, mientras que tengas respeto y todo eso, no pasa nada. Si mientras, después de que te haya contado todo lo increíble que son algún animal, sigues teniendo respeto y te sigue intimidando, pues no, mi intención no es convencer a esa persona de que le gusta a ese animal como me gusta a mí. Mm, Pero eso sí, de que sepa de que el animal, de que es capaz el animal, que no sea, de que no tiene la maldad o esa ansia de asesinato que tiene, mucha gente piensa que tienen. Y sobre todo que no son necesarios matar a esos animales cuando sí. te ocultes con ellos. A mí Entonces, de pequeña me costaba mucho el hecho de ver una araña y no decir, la voy a matar. Yo llamaba a mi padre y mi padre era el que la cogía y ya se la llevaba fuera a la calle y claro, la soltaba. Ahora ya, pues es menos lo que le tengo. No me gustan, pero sí que el hecho de ver una tarántula dices, hostia, son muy bonitas algunas, tienen unos colores. Sí que, por ejemplo, irónicamente, me encantan las arañas saltarinas, me parecen súper adorables, son muy súper monas.
súper monas, esa no me molestaría tenerla, pero luego ya pasas a una araña camello, que lo siento mucho, a mi parecer son un poco feitas, y ya dices, a ver, bueno, ese ya no lo tendría, pero sí que, por ejemplo, el cómo mueve, son capaces de mover la boca es impresionante, hay que admitirlo. Todo animal tiene sus cosas bonitas y luego ya puede que no te gusten otras, pero Claro. A ver, a mí me siguen dando cierto... Ya no tengo yo creo, yo no tengo ningún animal en que me da repelús ni nada de eso. O sea, a lo mejor me da como en plan, joder, tu presencia me incordia, la medusa. ay, Pero sí, nada más, no es que me den asco ni de repelús, pero es como en plan, ¿de verdad me tienes que estar en el mismo área que yo, ¿sabes? No puedes ir a otro lado. son Entonces, ese muy es el típico bonitas, reacción que pero tengo cuando veo una medusa en la playa. sí. Entonces, Yo no pues me he nada, encontrado nunca con una medusa en la playa. yo es que me he caído encima de una haciendo windsurf. Así que ¡Uh! tengo ese. Pero lo que digo, tenía mucho respeto al fondo marino. O sea, la playa no tocaba, siempre me quedaba en la arena, los pies solo y luego incluso la piscina, la parte honda, me daba mal el rollo. Pero es hacer el curso de buceo y ya es como en plan, ostras, ahora sí me mola. Entonces ahora sí voy nadando en la playa, voy nadando hasta la boya, haciendo mi ejercicio de esa forma, voy nadando hasta la boya y vuelvo. Entonces y es un poquito también la mentalidad de que si me tiene que morder algo, que me muerda, ya está. O sea, ¿qué se puede hacer, ¿sabes? O sea, A ver, después de casi morirte con una serpiente ya. ya, o sea, me ha mordido caimán, me ha picado escorpión, me ha picado un poquito ¿Te de ha mordido un todo. caimán? Un alligator, ¿no? También en la rodilla. Era joven, era 1 metro y algo. Pero me han mordido Igualmente. 300.000 serpientes, no ven, o sea, me han mordido tortugas, guacamayos me han picado, me ha pegado una patada un águila de Harris en la mano, o sea, de todo. Eh, como que en plan de que, bueno, pues si me piden que morre algo, que me muerda, ya está, ¿sabes? O sea, no hay otra. Mi madre le pasa eso porque yo soy bastante lanzada también con el tema de los animales. Mi madre, por ejemplo, cuando ve un caballo, dice, a ver, ten cuidado, acércate con cuidado a ver si te va a morder. Y yo, bueno, ¿qué me va a hacer? Y mi madre muchas veces tiene miedo cuando salgo de casa y dice, yo no vuelvo a ver a mi hija, a ver qué hace ahora. Ahí es donde estoy yo un poquito con las serpientes, porque cuando es una culebra, por ejemplo, una culebra pequeña, una serpiente, no ven, o sea, no una pistoglifa, sino puede ser una pitón, una boa o una culebra que no vea menos, pero veo que no la puedo atrapar bien, o sea, entonces dejo que me muerda y así ya la tengo enganchada y entonces ya la puedo coger. Pero Sí, claro, una mordedura esa pues me parece una tontería comparado pues con un pastor alemán o un gato incluso. Entonces la gente que sufre mordeduras de perros o gatos y luego, uy, es que es la culebra de 50 centímetros, me da cosa que me muerda, ¿eh? Y yo digo, vamos a ver. No sabes, porque entiendo que nunca la han mordido una serpiente, entonces no sabes lo que esperar de ella. Y ya os digo yo, a lo que estáis mirando aquí, que a una serpiente de menos de 2 metros, lo máximo que te hace es herir el ego y el susto que te va a pegar, pero nada más. Ya cuando tenga 2 metros y más para arriba, pues ya tiene más fuerza, pitón, ya tiene más fuerza en la mandíbula, los dientes más largos, entonces dolerá más lo que es el mordisco en sí. Pero por debajo de eso, mm. te sangrarás, pero de poca cosa más. Yo Yo tengo amigos que sí, le mueren una serpiente y dicen, joder, no me deja marca ni cicatriz ni nada. Digo, es lo que hay. yo sí que he tenido la suerte de poder estar con una pitón que, bueno, era de metro y medio, era más chiquitina. Y encima era muy maja, porque tú la cogías, yo la cojo alrededor de la cintura, porque digo, a ver, tampoco vamos a ser tontos. La coges y simplemente se envolvía lo suficiente para ella mantenerse segura, no apretaba de más, no hacía nada. Que yo siempre he tenido ese como miedo de decir, ¿y si la cojo y me empieza a apretar el brazo, ¿y qué hago? Pero luego ves que no, o sea, que a menos de que ella sabe que a ti no te va a poder comer, entonces ¿para qué va a gastar esfuerzo y energía Claro. en, en hacerte eso?
Irónicamente, la cicatriz que tengo de animales es de un hurón. Tengo aquí en el brazo toda una cicatriz de un arañazo que me metió un hurón y, y dolió, ¿eh? Anda que duele eso, madre mía.